Tenemos aquí la introducción a la voz pasiva, que, bueno, en general es bastante básico. Las oraciones pasivas son la transformación de las oraciones activas transitivas en las que se ha cambiado el punto de vista. Esto es igual en inglés, en español, en todos los idiomas que yo conozco, es igual, ¿no? En las oraciones transitivas en voz activa, la acción se considera desde el punto de vista del que la realiza, pero en la voz pasiva la acción se considera desde el punto de vista del que la recibe. Ahora, esto pues podrá ser más o menos exacto lingüísticamente, pero nos entendemos, ¿no? Entonces, pues lo típico. Yo como peras, ¿no? Yo sujeto como verbo peras objeto directo, ¿no? Entonces tenemos una voz activa transitiva, ¿no? Yo como peras. Pues ahora, si yo cambio el punto de vista, pues decimos las peras son comidas por mí, ¿vale? Entonces, pues ahora las peras, que antes era el objeto directo, pasa a ser el sujeto, ¿vale? Eso, en fin, me imagino que lo sabemos todo, no voy a hacer mayor hincapié. Los elementos distintivos de una oración pasiva son, por supuesto, el verbo en voz pasiva, luego el sujeto paciente con el que concuerda el verbo en número y persona. Esto no es nuevo, ¿vale? El verbo siempre concuerda con el sujeto en número y persona. Entonces esto es igual que si fuera voz activa, ¿vale? Entonces, verbo en voz pasiva, sujeto paciente. Luego, esto sí es característico de la voz pasiva, el complemento agente, que en latín puede llamarse ablativo agente, ¿vale? Esto puede llamarse, bueno, depende, ¿no? Yo cada vez más, cuando hablamos de ablativo no sé qué, acusativo no sé cuánto, pues esos nombres de acusativo no sé qué, ablativo no sé cuánto, deberíamos reservarlos solo para cuando se usa un determinado caso sin preposición, ¿vale? Entonces, pues, bueno, en una versión, de hecho, en una versión anterior de esta gramática, yo no decía el latín puede llamarse, sino que decía que el latín se llama ablativo agente, ¿vale? Pero eso realmente creo que no es tan correcto, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora que estamos renovando el curso, pues lo ponemos ya mejor, ¿no? Entonces, puede llamarse ablativo agente, en algunas terminologías se llama ablativo agente, pero precisamente, como tiene preposición, y hemos dicho que estos nombres de acusativo no sé qué, ablativo no sé cuánto, deberíamos reservarlos solo cuando se usa un caso sin preposición. Y aquí tenemos la preposición a o ab, con ablativo, cuando la gente es una persona, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso de las peras son comidas por mí, pues por mí eso es una persona, entonces sería a o ab con ablativo, ¿no? Y sin preposición cuando es una cosa, es decir, ablativo sin preposición cuando es una cosa. Y entonces, pues bueno, cuando no hay, claro, porque cuando son cosas, pues no hay intención, no hay o sea, no hay un deseo del sujeto de hacer algo, lo que sea. Bueno, del sujeto no, del complemento agente, no hay un deseo, no hay una capacidad cognitiva, ¿no? de hacer algo, ¿no? Entonces, no es tanto el agente como posiblemente la causa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la puerta es cerrada por el viento. Pues ahí el viento podríamos decir que es el agente, pero quizás sea mejor decir que es la causa, ¿vale? En fin, eso de todas formas, cuestión terminológica, tampoco tiene mayor importancia. Entonces, resumen. Verbo en voz pasiva, sujeto paciente y complemento agente, que cuando es persona, ablativo con la preposición a o ab, y cuando es una cosa, ablativo sin preposición, que podemos entender que es mejor un complemento circunstancial de causa. Vale. Todo lo demás, incluidos los demás complementos, pues por ejemplo, si hay un objeto indirecto, si hay un complemento circunstancial de lo que sea, pues todo eso se expresa igual, ¿vale? Entonces, estas son las tres características básicas. Por supuesto, el complemento agente no lo digo aquí, pero el complemento agente no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio, puede estar o puede no estar. Se expresa de igual forma que en la voz activa. Venga. Entonces, vamos ya con las desinencias pasivas, ¿no? Los tiempos que se forman sobre el tema de presente, ¿vale? Entonces vemos que, bueno, ahora vamos a hacer esa distinción entre los verbos en voz pasiva del tema de presente y los del tema de perfecto, ¿vale? Entonces, aquí solo las desinencias pasivas solo son usadas por los verbos del tema de presente, ¿vale? Utilizan las siguientes desinencias personales para formar la voz pasiva. Y tenemos aquí las desinencias que por lo general nos pueden recordar más o menos a las desinencias activas normales, pero con algunas diferencias, ¿no? Entonces, por lo general tenemos esta R aquí, que no estaba en la voz activa, y alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, tenemos aquí O, R, la O puede estar o no estar, ahora veremos.
Luego tenemos ris o re. Entonces, ¿por qué tenemos estas dos formas? Porque la original es esta desinencia re. Lo que pasa es que luego se crea esta desinencia ris, que realmente es la más usada, ¿vale? Esta ya es antigua, ya es arcaica, no aparece mucho, ¿vale? Casi siempre aparece ris. Luego, tur, mur, mini. Entonces, esta es un poco rara, ¿vale? De hecho, esto los lingüistas no saben muy bien de dónde ha salido esta desinencia, ¿vale? Porque no hay una desinencia parecida en ninguna otra lengua indoeuropea, ¿no? Entonces, las demás sí pueden ser más o menos parecidas a otras lenguas indoeuropeas, etcétera, pero esta mini no se sabe muy bien de dónde ha salido, ¿no? Vemos que tampoco tiene ninguna R, ¿vale? Lo cual es muy raro. Y luego, ntur, ¿vale? Entonces, nt-ur, ¿vale? Y ya está, pues esto nos lo aprendemos de memoria y ya está, no hay más secreto, ¿vale? Si hemos llegado hasta aquí, pues ya nos hemos aprendido muchas cosas de memoria, esto no va a suponer ningún trauma, ¿vale? La desinencia más frecuente de segunda persona singular aquí es ris, como ya he dicho, aunque la original re puede aparecer en autores arcaicos o arcaizantes, como por ejemplo Salustio, ¿vale? Entonces, si nosotros traducimos Salustio, nos cae en selectividad, los exámenes, etcétera, pues tenemos que tener esto en cuenta, en cualquier caso. Normalmente en los exámenes suele haber una notita que cuando aparecen rasgos arcaizantes suele haber alguna notita que te lo traduce a latín clásico, ¿vale? Al usar estas desinencias se producen algunos cambios fonéticos en la segunda persona del singular del presente de indicativo de las conjugaciones tercera mixta y en la segunda del singular del futuro imperfecto de indicativo de las conjugaciones primera y segunda. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Y cuál es ese cambio? Toda I breve seguida de R se convierte en E. Entonces, lo que sería algo así como duquiris, en principio lo que correspondería a ser duquiris, se convierte en duqueris, ¿vale? Entonces, esa I se ha convertido en E, ¿vale? No tiene mayor complicación. Entonces, como digo, estas son las desinencias pasivas que solo se usan en los verbos, en los tiempos verbales del tema de presente. Entonces, vamos a ver primero la formación la formación de los tiempos del tema de presente. Es decir, los tiempos del tema de presente, que son presente imperfecto y futuro imperfecto de indicativo y presente e imperfecto de subjuntivo, forman la voz pasiva igual que la activa. Es decir, todo esto de los morfemas, por ejemplo, decíamos el imperfecto usa el morfema va, el futuro usa este morfema be para unas conjugaciones, luego esta otra vocal que cambia en las otras conjugaciones, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es igual y lo único que cambia es la desinencia, que en lugar de usar la desinencia activa, usamos la desinencia pasiva, tal y como acabamos de ver. Entonces forman la voz pasiva igual que la activa, pero añadiendo las desinencias personales pasivas en vez de las activas. Esta formación sintética, es decir, sintética, ¿qué es esto de sintético? Pues sintético lo que quiere decir es que esto, por ejemplo, amor, en latín, amor, es una palabra, mientras que en español decimos soy amado, dos palabras, ¿vale? Entonces vemos que esta es una formación sintética porque es una sola palabra, todo está junto, ¿vale? Sintético, ¿no? Literalmente, en griego, sin, conjuntamente, y de tícemi, ¿no? Poner juntamente, ¿no? Sintético. Entonces, esta forma sintética de la voz pasiva ha desaparecido en español, ¿vale? Nosotros, como estoy diciendo, diríamos, por ejemplo, soy amado, no decimos amor, ¿vale? Entonces, toda esta formación del tema de presente ha desaparecido en español, ¿vale? Y nada, entonces, vemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí amor, amaris, amatur, amamur, amamini, amantur, ¿vale? Pues ya está. Vemos que no tiene mayor complicación. Y luego pongo estas dos tablas, las del presente de indicativo y las del futuro de indicativo, para que veamos precisamente ese cambio fonético que habíamos dicho que se da aquí, aquí, y se da aquí y aquí, ¿vale? Que en principio debería ser duquiris capiris, pero como hemos dicho, pues se da ese cambio fonético y se convierte en E y aquí lo mismo, ¿vale? Luego, aparte de eso, no tiene mayor complicación, ¿vale? Es que no tiene más interés, ¿vale? Y ya está. Bien, entonces, y bueno, por supuesto, con los demás tiempos exactamente igual, ¿eh? Entonces no tiene complicación, como digo. Vale, ahora vamos a lo que sí tiene, bueno, que no es que realmente, no es que tenga complicación, sino que os liáis, ¿vale?
Pero bueno, una vez que tengamos claro esto, entonces aquí voy a hacer algo más de hincapié, una vez que tengamos claro esto, no tiene mayor dificultad, ¿vale? Entonces, formación de los tiempos del tema de perfecto. Los tiempos del tema de perfecto, es decir, perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo y perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo, forman la voz pasiva de forma perifrástica, es decir, igual que en español, ¿no? Soy amado, pues son dos palabras, es una perífrasis, ¿no? Entonces, de forma perifrástica, similar a la formación que ha permanecido en español. Sin embargo, hay una diferencia fundamental, muy importante esta diferencia fundamental, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver cómo se forman. Los tiempos se forman de la siguiente manera. Primero, el participio de perfecto. Ahora, como todavía no hemos visto los participios, pues los vamos a ver muy pronto, pero todavía no los hemos visto. ¿Cómo se forma el participio de perfecto? Con el tema de supino y las desinencias de los adjetivos de la primera clase. Entonces no tiene mayor complicación. Y luego el verbo sum conjugado según corresponda. ¿Cómo corresponde? Pues como vamos a ver ahora en las tablas, ¿vale? Ahora, muy importante, esto es lo importantísimo. A la hora de conjugar los tiempos del tema de perfecto en la voz pasiva, tenemos que tener en cuenta el número y el género del sujeto. Ah, bueno, esto todavía no es lo importantísimo, perdón. Entonces, el número, como digo, tener en cuenta el número y el género del sujeto. El número para conjugar el verbo sum, ¿no? Pues, por ejemplo, vemos aquí sum, es, est, sumus, estis, sunt, ¿no? El verbo sum lo tenemos que conjugar según la persona del sujeto, lógicamente, ¿no? Y para declinar el participio de perfecto en singular o en plural, ¿no? Igual que en español, yo soy amado, pero, por ejemplo, mis amigas, femenino plural, pues será ellas son amadas, ¿no? Pues igual en latín, ¿vale? Entonces, pues lo vemos aquí, ¿no? Singular, plural, y luego el género para elegir la desinencia correspondiente, masculino, femenino o neutro del participio de perfecto, ¿vale? Bien, entonces, bueno, vamos a subir un poquito más. Entonces, tenemos aquí los tres tiempos de perfecto del indicativo y aquí tenemos los dos del subjuntivo, ¿vale? Entonces, vemos aquí varias cosas tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos, como vemos, el participio, que puede estar en los tres géneros según el género del sujeto. Igual que en español, yo soy amado porque soy un hombre, pero mis amigas son amadas porque son mujeres femeninas, ¿no? Y plural. Entonces, pues igual, ¿no? Tenemos que elegir el género dependiendo del género del sujeto. Entonces, pues yo diría amatus, pero mis amigas dirían amatae, ¿vale? Porque es femenino plural, ¿vale? Mis amigos dirían amati, mi hermana diría amata, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, eso es lo primero. Vemos que es amatus, amatus, amatus para el singular y luego para el plural ya en plural, ¿no? I, ai, etcétera, ¿no? Vale, eso creo que es fácil. Ahora, la diferencia importante y donde os confundís más está aquí, ¿vale? Vemos primero dos cosas. Que tenemos dos verbos, uno de ellos está entre paréntesis. ¿Por qué está entre paréntesis? Luego lo digo un poquito más abajo, pero lo voy diciendo ya. Este está entre paréntesis porque en principio no debemos usar el que está entre paréntesis. No debemos usar el que está entre paréntesis. Pero, ¿por qué está entre paréntesis? Porque en época tardía, ya en el latín tardío, por ejemplo, en Eutropio, que ya es bastante tardío, pues sí es mucho más frecuente encontrar estas formas, que son luego las formas que aparecen en las lenguas romances, como el español. Pero eso es en el latín tardío y en las lenguas romances. Nosotros, por lo general, traducimos latín clásico, ¿no? De César, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Nepote, todas esas cosas, ¿no? Salustio, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, las formas entre paréntesis están aquí como referencia. Están aquí como referencia porque como poder pueden aparecer, pero no son, vamos a decir, no son las correctas, ¿vale? ¿Cuáles son las correctas? Las que no están entre paréntesis, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la dificultad y que os lía mucho? Pues que sum, est, sumus, etcétera, ¿eso qué tiempo es? Presente. Entonces, ¿qué hacéis todo el mundo al principio? Pues decir, amatus sum, soy amado. No, no. ¿Por qué? Porque soy amado es amor, que lo hemos visto arriba, ¿no? Soy amado en español es presente. Pero en latín, amatus sum es perfecto.
¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque hay, vamos a decir, hay un desfase entre el tiempo del verbo sum y el tiempo que realmente es todo junto, ¿vale? Entonces, sum por separado es presente, sí, pero amatus sum no es presente, ¿vale? Entonces, vemos ahí ese desfase que es lo que os lía mucho al principio, ¿vale? Y lo mismo aquí, pues amatus eram. Eram aislado es imperfecto, pero en todo es pluscuamperfecto. Y luego, ero aislado es perfecto simple, futuro simple. Pero amatus ero es futuro perfecto, ¿vale? Entonces, cuidado con... Y bueno, en el subjuntivo lo mismo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con ese desfase que hay y que os confunde mucho. Otra vez, si decimos yo soy amado, eso es amor, ¿vale? Entonces, amatus sum no lo traduciríamos por soy amado, lo traduciremos por he sido amado o fui amado, ¿vale? Que precisamente, como estoy diciendo, es lo que luego permaneció, o sea, eso es lo que apareció en el latín más tardío, que es lo que permaneció en las lenguas romances, ¿vale? Entonces, como el latín tardío sí se podía decir ya amatus fui, y eso ya sí es lo que queda en español, fui amado, pero eso no es latín clásico, que es lo que nosotros solemos traducir, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, esto en principio pues no tiene mayor dificultad, esto es cuestión de entenderlo y de aprendérselo y ya está. Ahora, ¿cómo nos lo podemos, si nos crea esto un trauma muy grande, cómo podemos intentar entenderlo o terminar de entenderlo? Pues por ejemplo, si yo uso, o sea, en español, si yo digo he amado, todo esto junto, ¿qué es? Pretérito perfecto compuesto. He amado es pretérito perfecto compuesto. Ahora, esto solo de forma aislado, ¿qué es? Presente. Entonces vemos que es algo parecido. Ojo, no estoy diciendo, porque esto es simplemente pretérito perfecto compuesto y ya está. No estoy diciendo que esto equivalga a esto. No, no, ¿vale? Pero simplemente para que nos acordemos. O por ejemplo, si decimos había amado, otra vez. Todo junto, ¿qué es? Pretérito pluscuamperfecto en español. Esto solo, ¿qué es? Pretérito imperfecto, ¿vale? Entonces vemos que, por así decirlo, hay el mismo desfase. Solo imperfecto. Todo junto, pluscuamperfecto, ¿vale? En los tiempos compuestos del español ocurre el mismo desfase que en latín la voz pasiva, ¿vale? Sí, ¿no? Creo que sí. O sea, es que no darle más vueltas ya es complicarlo más, ¿vale? Entonces, ya está. No hay más. Simplemente nos quedamos con eso, ¿vale? Cuando el verbo sum está en presente, es perfecto. Cuando el verbo sum está en imperfecto, es pluscuamperfecto. Cuando el verbo sum está en futuro imperfecto, es futuro perfecto. Y aquí lo mismo, ¿vale? Ya está, no hay mayor dificultad. Vale, entonces, en ambas tablas las formas del verbo sum, entonces aclaración, ¿vale? Porque luego siempre tengo un montón de comentarios diciendo, pues no he entendido, ¿por qué hay una forma, por qué hay dos formas, por qué hay una entre paréntesis, por qué no sé qué? Entonces, pues bueno, ya lo he dicho mucho, lo he estado explicando 5 minutos y aquí está escrito, ¿vale? En ambas tablas la forma del verbo sum entre paréntesis no suelen usarse en época clásica, aunque sí son más frecuentes en época más tardía. ¿Vale? Entonces, por eso hay dos formas, una sin paréntesis, que es la que debemos usar, una entre paréntesis, que no es la clásica, pero que puede aparecer en textos más tardíos, ¿vale?